Bienvenidos amigos a este su programa, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el programa anterior pudimos estudiar la creación que hizo Dios de los ángeles, esos seres espirituales no corporales que habitualmente la Escritura llama ángeles. Concluimos diciendo que es una verdad de fe. En este programa del Catecismo de la Iglesia Católica estudiaremos la creación que hizo Dios del ser humano, del hombre y la mujer, la criatura más noble que ha sido creada sobre la faz de la tierra. ¿Cuál fue la criatura más noble que Dios creó sobre la tierra? La criatura más noble que Dios creó sobre la tierra fue la persona, es decir, el hombre y la mujer. El Salmo 8 de la Santa Biblia dice lo siguiente a Dios, respecto a la creación del ser humano. Lo hiciste apenas un poco inferior a los ángeles, y le has dado el mando sobre todas las obras de tus manos. ¿En qué libro se narra la creación del hombre y la mujer? La creación del hombre y la mujer se narra en el primer libro de la Santa Biblia, que se llama Génesis, en los capítulos 1 y 2. ¿Cómo se llamaron el primer hombre y la primera mujer que Dios creó? El primer hombre y la primera mujer que Dios creó se llamaron Adán y Eva. El día en que Dios hizo a Adán, lo hizo a imagen suya. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. ¿Cómo creó Dios a Adán? Dios creó a Adán formando un cuerpo material e infundiéndole un alma espiritual e inmortal. Dice así el Génesis. Formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro un soplo de vida y quedó hecho el hombre, un ser viviente. ¿Cómo creó Dios a Eva? Dios creó a Eva formando su cuerpo de la misma naturaleza que el cuerpo de Adán, e infundiéndole también un alma espiritual e inmortal. De la costilla que el Señor Dios había sacado al hombre, formó la mujer y la presentó ante el hombre. Entonces Adán exclamó, «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne». ¿En qué estado creó Dios a Adán y a Eva? Dios creó a Adán y a Eva en estado de inocencia, de gracia y de amistad con Él, para que ellos y todos sus descendientes pudieran ir al cielo. Y creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen y semejanza de Dios los creó. ¿Permanecieron Adán y Eva en estado de inocencia y de gracia? Adán y Eva no permanecieron en estado de inocencia y gracia, porque quisieron ser como Dios y le desobedecieron gravemente. Dijo la serpiente a Eva, «Si coméis del fruto prohibido, seréis como dioses». La mujer tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. La Santa Biblia no dice que la fruta era una manzana. Lo que quiere significar con esta narración del árbol de la ciencia del bien y del mal, es que ellos quisieron experimentar lo que es el mal. Lo experimentaron y fueron desdichados. El pecado de Adán y Eva no pudo ser de impureza, pues ellos eran casados. Los había casado el mismo Dios y les había dicho, multiplíquense y tengan muchos hijos. El pecado de Adán y Eva consistió en querer hacer y decir lo que a ellos se les antojaba y no lo que Dios manda. ¿Cómo castigó Dios a nuestros primeros padres? Dios castigó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, privándoles de la gracia y de los demás favores que les había concedido. Por el pecado de nuestros primeros padres vinieron al mundo la muerte, la enfermedad, la pobreza, la escasez, las plagas y una fuerte inclinación de cada uno a decir y hacer lo malo. El pecado que Adán y Eva pasó a los demás seres humanos se llama pecado o mancha original. ¿Pasó el pecado de Adán y Eva a los demás seres humanos? Hoy se llama mancha original más que pecado original, porque no es que nosotros desde que nacemos ya cometemos pecado, pues un niñito no puede cometer pecado contra Dios, sino que nacemos con esa mancha que nos dejaron como herencia nuestros primeros padres. Ese pecado es lo que hace que desde pequeños estemos inclinados al mal. ¿Qué es el pecado original?
es aquel que heredamos de Adán y Eva, por el cual nacimos sin gracia santificante y sometidos al desorden de nuestras malas inclinaciones, a la ignorancia, a los sufrimientos y al peligro de la muerte eterna. Dice San Pablo: así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, así también por un solo hombre, Jesucristo, vinieron al mundo todos los bienes. ¿Qué hizo Dios para librarnos del pecado y sus consecuencias? Para librarnos del pecado y de los males que causó, Dios prometió y envió un Salvador que es Jesucristo. Dijo Dios a la serpiente, que es Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. El descendiente de mujer que le aplastó la cabeza a Satanás fue Jesucristo, nacido de la Virgen María. La doctrina del pecado es lo contrario a la doctrina que enseña que Jesucristo es Salvador de todos los seres humanos y que todos necesitamos de su salvación. Negar que haya pecado original es negar también que haya sido necesaria la redención. Segura de todo esto, la Iglesia concede el bautismo para librar de ese pecado o mancha, y lo concede incluso a los niños que todavía no han cometido pecado. Concluimos este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Y concluimos diciendo que el pecado que pasó a Adán y Eva a los demás seres humanos se llama pecado o mancha original. Y ese pecado consiste en querer decir y hacer lo que se nos antoja y no lo que Dios manda. Nuestro compromiso es no estar inclinados hacia el mal o la debilidad. Por el bautismo, por Cristo, esa mancha original quedó borrada, pero quedan sus consecuencias que hay que combatirlas. En el siguiente programa del Catecismo de la Iglesia Católica estudiaremos al Mesías. Iniciaremos el estudio de nuestro Salvador Jesucristo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabiduría.